Porque vos también sos especialista en política internacional y otras cosas, pero me caí en la nota de la Morsa Era Barisco, que habla de la conexión guaraní y con el narcotráfico, con Cambiemos, con Paraguay y etcétera. Porque me parece que es un tema que cada tanto lo tocamos así de costadito y después nos olvidamos, y parece que hay pruebas y hay cosas muy pesadas en relación al narcotráfico y el partido que lidera Mauricio Macri, ¿no? Sí, en principio lo que hay que entender es un tema más económico estructural. La realidad es que el neoliberalismo es muy funcional en el narcotráfico, porque el narcotráfico necesita la desregulación. Ajá. Es decir, necesita que, circule todo con más facilidad y que los estados tengan menos poder. En ese marco es mucho más fácil, tanto en Argentina como en México, en Estados Unidos, en Colombia. Doy un ejemplo más estructural. Estados Unidos quiere parar supuestamente la importación de cocaína de Colombia, y hace un plan en el año 2001 que se llama Plan Colombia, y desde ese momento hasta acá se multiplicó casi en un 80% las plantaciones de coca en Colombia, y se duplicó la exportación de Colombia de cocaína a Estados Unidos. O sea, ¿entra más que en la época de Escobar Gaviria? ¿Entra más? Sí, por supuesto, porque en realidad ahí la diferencia es que los carteles en aquel momento estaban dominados por los colombianos, hoy están dominados por los mexicanos. Ajá. Lo que hacen los colombianos básicamente es vender a granel, sobre todo campesinos, que plantan y lo venden a granel a los carteles mexicanos, que lo meten dentro de Estados Unidos. Y en Estados Unidos están lo que nadie quiere hablar, que son las mafias norteamericanas, es decir, los grandes, los que se llevan la parte del león de la economía del narcotráfico son residentes de Estados Unidos, la mayoría precisamente no mexicanos, pero bueno, los que hacen el tránsito desde Colombia a Estados Unidos son mexicanos y son los más famosos en términos de su violencia, pero dentro de Estados Unidos estamos hablando antes de llegar a Paraguay y Argentina, para entender, por ejemplo, Paraguay es uno de los más grandes productores de marihuana en el mundo, digamos, ¿no? Y mucha de la producción de marihuana viene de la Argentina y entra obviamente por el Paraná, por la zona norte, y curiosamente en la época del macrismo es donde esto tuvo su epicentro. Recordemos que el señor Barisco, para dar un poco de datos claves, ¿por qué es detenido? Porque se encontró un cargamento de 317 kilos de marihuana en un campo cerca en Entre Ríos, donde se detuvo a quienes importaban esa droga, que era una familia de Daniel Tavicelis, y después se notó que era el tipo que financiaba la campaña electoral de Barisco, y razón por la cual fue detenido Barisco, juzgado, y bueno, hace muy poquito la Cámara confirmó la prisión de Barisco de 6 años y pico, y la de Celis a 15 años. Bueno, pero eso es un solo ejemplo del vínculo del narcotráfico con el macrismo. Está lleno, yo los invito a ver la nota que se llama La Morsa Era Barisco, donde pongo un detalle, sobre todo de los últimos años, de cómo se vincula el PRO con Paraguay, que no solamente es un gran productor de marihuana, sino que curiosamente también tiene una amistad histórica entre un narcotraficante importantísimo, expresidente de Paraguay, y Macri, que fue a visitarlo en plena pandemia este año en julio. Estamos hablando del señor Cartes. Sí, pero si uno mira los antecedentes de Cartes, que ya estuvo preso en la década del 90 del siglo pasado por estafa al fisco en $40 millones, en realidad tenía una pena de 6 años, pero pasó solamente 2 años de prisión. Ajá. Después de eso empezó su campaña, igual que Macri, en el mundo deportivo, siendo presidente de un club de fútbol. Ahí hizo muchos negocios con Arribas y con Macri en términos de compra y venta de jugadores. Bueno, y luego es acusado por la DEA en documentos que son filtrados por Wikileaks, que están a disposición y yo los pongo en la nota, acusado de narcotráfico y de ser
uno de los 3 contrabandistas más importantes del mundo de cigarrillos. El señor Cartés es dueño de Tabasa, una firma de cigarrillos de Paraguay, muy cercana a la Triple Frontera, y está denunciado tanto en Brasil como en Argentina, como acá en Misiones, en toda esa zona. Uno ve los cigarrillos de Tabasa que son dorados, son todos de contrabando, ¿no? Bueno, claro. La DEA lo acusa de contrabando, de narcotraficante también, de lavado de dinero, junto con un socio que se llama Messia, que está detenido en Brasil. O sea, estamos hablando de una mafia feroz con la cual el PRO efectivamente tiene lazos de negocios muy importantes. También mencionás el caso de loco, así como increíble, de una avioneta paraguaya en cercanías de Paraná. No, es esta que te digo. Es la misma. Que he encontrado un cargamento de 317 kilos de marihuana que encontraron en el municipio de Villa Urquiza, ubicado en la zona del Tala, perteneciente al departamento de Terreno de Paraná. Ahí es en donde se desentraña la causa por la cual termina detenido el jefe de la banda, que es Daniel Tavicelis, y luego Barisco, porque se ve que los nexos entre lo que hacía Barisco, graciosamente, incluso puso una jefa de seguridad de Paraná, que también está hoy detenida, para garantizarle el tráfico a este muchacho Celis. No, estamos hablando de una mafia que la verdad que 6 años es bastante poco, ¿no? Claro. Ahora, y también hay mezclado un diputado del Chaco, un diputado de Cambiemos de la provincia del Chaco. Sí, hay un montón de casos, yo no me acuerdo los nombres porque la verdad que en aquel momento fui muy preciso y riguroso, es una nota de hace 2 semanas de poner exactamente los nombres. Lo que digo que yo pongo más o menos 8 casos. En julio del 17, por ejemplo, la dirigente de Cambiemos, de Misiones, Dana Báez, fue detenida en Brasil con 6 kilos de cocaína, proveniente de la ciudad paraguaya de Carlos Antonio López, ubicada en el departamento de Itapúa, justamente la zona controlada por Cartés. Hay un caso de Cartés muy impresionante. Hay un presidente de un club de fútbol brasileño que se lo detiene en Brasil, creo que todavía está preso, por importar desde Brasil algo así como 2 toneladas de droga a Brasil. Agarran el avión en Brasil y detienen a los aviadores, ¿no? Y en el GPS que quedó en manos de las autoridades brasileñas muestra que el lugar de proveniencia es un campo de Cartés. Bueno. Estamos conversando con Jorge Elbaum. ¿Cómo es el negocio? ¿Cómo funciona? La marihuana supongo que viene para acá y se entra por Paraná, por donde sea. Parece que vienen en avionetas, por lo que decís vos, o vendrán también en lanchones. Uno de los detenidos más importantes es Papucho Cartés, que es el tío del expresidente paraguayo, detenido y condenado a 20 años de prisión por segunda vez. Una vez fue detenido en Uruguay, pagó su condena y volvió a ser detenido hace 2 años. Todo en la familia de Cartés, curiosamente, son expertos en aviación. Incluso el propio Cartés que hizo su curso en Estados Unidos, ¿no? Y tiene un tío que es Papucho, Cartés detenido, y un primo que también está detenido por el mismo trabajo de tránsito. La marihuana de Paraguay va a Brasil y a la Argentina prioritariamente. Sí, una pregunta, Jorge. ¿Por qué si son gente que en general le cae simpática a Estados Unidos, digamos, tanto los de Cambiemos como Cartés, digamos, también a la vez hay persecución? ¿Cómo significa? ¿Qué significa? Lo mismo que pasa con Colombia, es la persecución a los que no están controlados por los grandes narcos, digamos. Es inentendible que Colombia es el país que tiene más bases militares de Estados Unidos en América Latina y se duplicó desde que está Estados Unidos. Es como el tema de Vietnam, exactamente lo mismo. Es decir, en realidad los grandes dueños del negocio en el interior de Estados Unidos, el gran problema es que sus enemigos son los que roban el negocio. Lo mismo pasó acá en Argentina. Si uno mira y analiza, yo hice una nota hace unos meses, si uno analiza el famoso lucha contra la droga de Patricia Bullrich, ¿qué es lo que observa? Observa que se dedicaron a los perejiles. Creció
en un 70%, un documento oficial hecho en la época del macrismo, creció un 70% la detención de tenedores minoristas o comerciantes de barrios populares de la droga, y se redujo la detención de los grandes narcos que traían en aviones desde Paraguay, por ejemplo, la droga. Bueno, lo mismo pasa con Estados Unidos en relación a Colombia, etcétera, etcétera. Sus enemigos son los carteles mexicanos, mafiosos, violentos, etcétera, etcétera, probablemente porque ellos no le dan la parte del león a los dueños de los grandes negocios en Estados Unidos. Estamos hablando de un negocio, para que tengamos, una idea, en América, de 100.000 millones de dólares anuales. Claro. Dinero que más o menos es la cuarta parte del PIB de la Argentina, dinero que a algún lugar va, es decir, se blanquea en algún lugar. Bueno, los grandes empresarios muchas veces, sobre todo en Estados Unidos, son los que en principio nacen con estas lógicas y después compran hoteles o se convierten en grandes empresarios muy legítimos, ¿no? Elbaum, en estos casos más o menos lo que aparecen las avionetas de Cartés, pero después está el tema de la hidrovía, que hay que recordar que son un montón de puertos que hay ahí privados, y yo recuerdo hasta Elisa Carrió en algún momento denunciando que ahí la hidrovía se usaba para traer cocaína. Sí, en realidad yo creo que, sí, hay un puente muy importante, sobre todo desde Colombia, que es el primer productor mundial de la cocaína es Colombia, el segundo es Perú, y el tercero es Bolivia. Lo que pasa es que Bolivia tiene una producción de coca, obviamente para consumo ancestral, cultural, etcétera, etcétera, y muy poco en términos de refinamiento para su transformación en cocaína, ¿no? Ajá. Pero los dos grandes productores del mundo, estamos hablando, entre Colombia y Paraguay, son el 80% de la producción mundial. Y el gran negocio de eso está en Estados Unidos, porque el primer consumidor mundial de cocaína es Estados Unidos. Ahí hay negocios enormes. Y efectivamente la hidrovía, por supuesto, los puertos privados sirven básicamente para el contrabando de granos. Se cree que más o menos una tercera parte de la producción que sale por los puertos privados en realidad son en el marco de buques que están mal pesados a propósito para no pagar los impuestos y que corresponden. Sí. Ahí hay un gran problema, pero por supuesto es tierra de nadie porque han logrado controlar y esa es la lógica neoliberal. La lógica neoliberal, todos creen que es simplemente la desregulación del comercio, sí, pero la regulación de todo comercio, incluso la del narcotráfico. Claro. Y la relación de la dirigencia de Cambiemos con el narcotráfico no está, no tenemos pruebas fehacientes más allá de las enormes sospechas que presenta, Macri yendo a visitar a Cartés, o sus fotos con Barisco, o ahí está De Angeli también, ¿no? ¿O hay más? No, hay un montón de casos. Yo te invito a que vean el artículo, y sobre todo porque pongo los datos muy 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 precisos que no los tengo ahora en mi memoria. Sobre todo, básicamente de la Mesopotamia, digamos, de Chaco, de Corrientes, de Misiones y de Entre Ríos, ¿no? Curiosamente, efectivamente, donde está la hidrovía y donde está la mayor cercanía con Paraguay. Hay un montón de casos en los últimos años, y curiosamente en los últimos años, si uno analiza el último documento o informe del Cedronar, hecho en el año 2018, en plena época macrista, ¿qué es lo que ve? Y esto es increíble, ¿no? Que en plena lucha y guerra contra las drogas de la señora Patricia Bullrich, el Cedronar presenta un informe, que yo lo pongo en el artículo, donde crece el consumo de cocaína en los menores de 12 a 17 años, básicamente se triplica entre el 2010 al 2017. Cuanto más lucha Patricia Bullrich contra el narcotráfico, se triplica el consumo de droga en los chicos. En los chicos. Claro. Y el éxtasis se triplica también. Invito a ver, porque son documentos, informes oficiales del Estado en plena época macrista, que ellos, por supuesto, intentaron que no se divulgue, porque es escandaloso. O sea, ¿cómo puede ser que ellos hacen una guerra contra la droga y hay en los documentos oficiales
del Cedronar, se informa en el 2018 de que se triplicó el consumo y el acceso, es decir, que los chicos se les pregunta, bueno, qué fácil o difícil te es a vos llegar a etcétera, etcétera, y muestran que se ha reproducido, digamos, se ha incrementado la facilidad o el acceso para llegar incluso a las drogas más nocivas, ¿no? La realidad es que si uno mira estructuralmente, es una economía estructural de la droga, lo que ve que no hay nada, no hay mejor negocio para las mafias y los narcotraficantes que el neoliberalismo, porque es el lugar en donde la desregulación es más fuerte, los estados son más débiles y pueden entrar y salir como quieran de los países, ¿no? Elba, y yendo a la cuestión más general, o a la que conversábamos antes, México, Colombia y Estados Unidos, cuando entra la DEA, con que uno lo ve en las películas, y se pudre peor la cosa, ¿qué es lo que exactamente hace la DEA en esos países? La DEA es un organismo de seguridad del Departamento de Estado que tiene obviamente como objetivo cuidar los intereses de Estados Unidos en todo sentido. ¿Y eso qué implica? Que si la DEA tiene que vender droga como le vendió a Irán, como vendió para comprar armas para los nicaragüenses en su momento, lo van a hacer, no tienen ningún problema, porque el objetivo estratégico de Estados Unidos es simplemente garantizar su supremacía mundial y van a perseguir a los narcos que no son funcionales a sus intereses y van a hacerse los otarios con los narcos que trabajan para ellos.